La primera noche les dije que no íbamos a considerar la carta versículo por versículo, sino que nos íbamos a enfocar en los temas que unen todo el rompecabezas. Y que a través de esa manera íbamos a considerar toda la carta. Y en esta noche quiero completar con ustedes los 2 párrafos que me han quedado sin tratar todavía. Y en esta noche, ahora, en este momento, quiero tratar el líder y sus prioridades. Perdón, ¿qué dije? El líder y sus actitudes, y en la segunda hora tratar el líder y sus prioridades. Así que vamos a ver la actitud que Pablo recomienda a Timoteo que debe desplegar, demostrar a la luz de todo lo que le ha venido sucediendo y los peligros que tiene que enfrentar. ¿Estamos listos? Dice la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Anoche concluimos diciendo que el ministerio para Pablo era un honor, un privilegio y una responsabilidad, porque lo había recibido de Dios y era para proclamar a todas las naciones la vida que hay en Cristo Jesús. Se dirige a Timoteo, hijo amado, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y ahora va a comenzarle a hablar a Timoteo. Y este muchacho que está a cargo de una iglesia grande en la ciudad de Éfeso ha sido atacada por vientos tempestuosos de falsa enseñanza, de gente que no conoce a Dios, de la persecución del Imperio Romano, que ahora y entonces, a la luz de todo eso, lo primero que le va a recordar es que Timoteo, tú tienes un lugar de preferencia en mi corazón. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Aquí comienza un recordatorio, una palabra de recordación de la relación paternal que Pablo tiene hacia este muchacho joven. La historia era que Pablo encontró a Timoteo en su primer viaje misionero, allí en lo que es actualmente el suelo de Turquía, y para el segundo viaje misionero lo invitó a que le comience a acompañar. La gente de las ciudades de Listra y Derbe, donde Timoteo era conocido, hablaba muy bien de él, y Pablo, viendo el potencial que Timoteo tenía, lo invitó a que le acompañe en sus viajes evangelísticos, y se ha desarrollado una relación que ya lleva casi 20 años, muy estrecha, y Pablo hacia Timoteo siente lo que se hubiera sentido para un hijo biológico, ya que el apóstol no tuvo hijos en la carne. Como un padre espiritual, tiene una relación especialísima con este hijo espiritual, el cual ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y comienza siempre como empieza siempre el apóstol, dando una palabra de gracias. Si hay que corregir, primero demos una palabra de gratitud, una palabra de aprecio, para demostrar que lo que vamos a decir no viene en un espíritu de crítica o frío, sino buscando el bien de la persona al cual nos vamos a dirigir. Y fíjense que pone por testigo a Dios de todo lo que él va a decir, y no me cabe la menor duda que este hombre que doblaba rodillas tanto tiempo cada día, en sus mejores momentos tenía presente a su hijo, que estaba sirviendo a Dios en una situación bastante desafiante. Cuando dice, me acuerdo de tus oraciones, en mis oraciones, noche y día, eso lo podríamos, es una expresión de lenguaje que utiliza, indica una punta, indica la otra, y cada momento entre medio, o sea, lo que quiere decir el apóstol es que continuamente te tengo en mi corazón, Timoteo. Sea de noche, sea de día, tu vida, tu ministerio es el objeto de mis oraciones. Y entonces le va a recordar ahora la herencia rica que tenía Timoteo.
que después de todo, su ministerio había comenzado posiblemente mucho antes de lo que él imaginaba, y es la influencia positiva que tuvo de parte de su abuela y de su madre. Nos dice el libro de los Hechos que el papá de Timoteo era griego. Posiblemente el hombre no compartía la fe judía y que no sabemos si habrá llegado a aceptar al Señor después cuando Pablo llegó predicando el Evangelio. Pero ahora le va a decir, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pablo estaba convencido de que la relación de Timoteo con Cristo era una relación genuina, no algo espurio. Era un fuego real, no un fuego pintado. No era una cosa de segunda, sino una cosa real. Y dice, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fíjense qué herencia. Más adelante lo vamos a ver en la segunda hora, cuando consideremos capítulo 3, le va a decir, tú conoces las Sagradas Escrituras desde niño. Tenés una ventaja gigante, Timoteo. Y mis queridos, Timoteo realmente largó la carrera mucho más adelante de lo que largan muchos. Porque bendito el hombre, la mujer que nace en un hogar con influencias piadosas. En un hogar donde se conoce a Dios, el chico crece en otro ambiente totalmente distinto, se salva de 1.000.000 de problemas. ¿Qué les puedo decir? Heridas innecesarias que el pecado trae a la vida de las personas cuando se crece en un hogar donde no se conoce a Dios. Y en este caso le recuerda que él es el heredero de una fe muy rica, la cual ya es tercera generación. Ahí está la abuela, ahí está la madre, ahora Timoteo. Aquellas mujeres habían dado evidencias sólidas de una fe genuina, y Pablo le dice, y estoy seguro que en ti también, para reanimarle. Y entonces, ahora a partir del versículo 6, le va a recordar que como siervo de Dios, como cristiano, es poseedor de un don espiritual que debe cultivar y desarrollar. Vean ustedes. Por lo cual te aconsejo. Quisiera que marquen mejor allí, en lugar de aconsejo, pongan por lo cual te recuerdo. Pablo no le dice, mira, a veces la palabra consejería no es un término muy fuerte. Acá en Norteamérica, cuando un consejero te dice, te convendría hacer esto, te está diciendo, si querés hacerlo, si no tenés ganas, no lo hagas. Eso significa consejería en el día de hoy. El consejero habla y después deja que el cliente decida a ver si tiene ganas o no de hacer lo que le ha dicho. Pablo le está diciendo, no, yo te recuerdo, usá la memoria, pensá detenidamente, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El fuego del don de Dios. Aquí Pablo le está diciendo, Timoteo, en ese momento cuando tú saliste al ministerio, allí en Listra, ¿te acuerdas el culto que hicimos de ordenación? Los hermanos nos reunimos a tu alrededor, pusimos las manos y tú recibiste un don espiritual que vino a tu vida y es como un fuego. Es el conocimiento de Dios, es el mensaje que tienes que predicar, es las habilidades que tienes, dones espirituales que has recibido para comunicar el mensaje. Y si miran en 1 Timoteo 4:14, allí Pablo amplía este concepto, porque evidentemente en esa reunión, en el momento que oraron por él, el Espíritu Santo hizo una obra especial en la vida de Timoteo. Y ahora le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Noten que la palabra fuego nos indica algo así nomás, medio dormido. No, es algo que es una pasión, es algo que es intenso, es algo que transforma. Y Pablo le dice, te ruego que avives. Acá tenemos que hacer una
una mejor traducción. Te ruego que mantengas ardiendo la llama, pongan mejor antes que avives. La palabra avives da la impresión que el fuego se había apagado y ahora hay que soplar para que se vuelva a encender. Pablo le dice, mira, tú tienes un don que has recibido y estás trabajando, mantén la llama ardiendo. Que no se te apague, Timoteo. Esa es la exhortación. Van a venir tiempos difíciles, van a venir persecuciones, van a venir hombres malos, van a venir de todo. Mantén la llama ardiendo. Esta es la primera prioridad que debe tener un líder. Que lo que ha recibido no debe permitir que se le apague. Y esto es una decisión personal. Para mantener esta llama ardiendo requiere tiempo, requiere disciplina, requiere conocimiento. Requiere tiempo porque cualquiera que quiera servir a Dios va a tener que apartar tiempo para estar con el Señor. Todos tenemos días de 24 horas, 7 días a la semana, y tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y del tiempo que nos queda, como siempre digo, podemos dedicarnos a mirar los partidos de la Liga Mexicana, la Copa Libertadores, la final de béisbol, tantas cosas. Ustedes saben qué fácil se puede llenar el tiempo. Pero si queremos mantener el fuego ardiendo, vamos a tener que hacer otras cosas, tales como la lectura de la Biblia, el estar a solas con el Señor para escuchar su voz, para que nos mantenga ese fuego ardiendo. Y requiere tiempo, requiere disciplina, porque les aseguro que ustedes ya lo saben. Si vamos a dejar las cosas importantes para cuando tengamos tiempo, el tiempo nunca llega. ¿Notaron eso? Si usted quiere salir a evangelizar para compartir su fe, el domingo a la noche marque qué día de la semana va a salir y a qué hora, porque si no, no sale nunca. Si usted dice, bueno, voy a salir esta semana, no sale. A menos que lo tenga marcado y diga, este día, tal hora, salgo para hacer esta tarea. Es así. Y requiere tiempo, requiere disciplina y requiere pasión, sabiendo que es importante. Yo creo que les conté a todos muchas veces. Cuando empecé a tiempo completo en el ministerio, yo empecé en un lugar lindo, en una iglesia así como Lake, y conocí pastores que realmente eran hombres de Dios con un corazón de oro, ministerios valiosísimos. Y uno de los pastores más ancianos me dijo, Jorge, hoy empezás tu ministerio. Asegúrate de no querer correr la carrera con un tanque vacío. ¿Se entiende? Cualquier corredor, antes de largar la carrera, en las 500 millas de Indianápolis, se va a asegurar que el tanque esté lleno de combustible. Qué ridículo sería que largara y se quede sin combustible a la segunda vuelta. ¿Quieren escuchar una historia cómica? ¿Cuál es el evento más grande que tiene Pasadena en todo el año? Correctamente, ¿no es cierto? El desfile de las rosas. Y saben que un año se interrumpió el desfile, se armó un desorden porque una de las carrozas se quedó sin gasolina. ¿Y a que no adivinan a qué compañía pertenecía? Chevron. El colmo de los colmos es representar a la Chevron y te quedas sin gasolina en el Rose Parade. Y este riesgo que es tan cómico es trágico cuando se trata del ministerio. Porque cuando queremos servir al Señor, lo más importante es cargar el tanque. Y el tanque se carga con la oración, manteniendo el fuego ardiendo. No hay nada más patético que ver un corredor empujando el auto. No va a ir muy lejos. Entonces Pablo le dice, mira Timoteo, tú has recibido un don. Vino a ti gratuitamente por la gracia de Dios a través de este medio. Asegúrate de que en tus prioridades ministeriales cultivas esa relación. Y este espíritu, nos dice, tiene 4 características que hacen que una persona se distinga por sobre el resto. ¿Cuáles son ellas? Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,
sino de poder, amor y dominio propio. Noten bien, el espíritu que ustedes y yo hemos recibido no es un espíritu de ser apocado, tímido, no sé. No, dice, no es algo de cobardía. Acá se podría traducir de varias maneras. No es un espíritu de timidez. Hay personas que son tímidas, ustedes conocen, no sé si yo sirvo para esto, y son tímidos, se frenan frente a la magnitud de la tarea. Pablo dice, no, tú no recibiste un espíritu de timidez. Otros son reticentes, quiere decir que les da miedo hablar. No, el espíritu que recibimos es algo que nos lanza a hablar, que nos da audacia para hablar, denuedo para hablar. No es algo que nos hace inseguros. Anoche vimos a Pablo plantándose frente a todo el mundo diciéndole, ojalá ustedes pudieran ser como yo. Qué tímido que eres, Pablo. Qué inseguro. No, el líder cristiano, por esta obra de Dios, transmite convicción, seguridad, certeza absoluta. Y Pablo le dice entonces, siendo que tú no recibiste ese espíritu, tú recibiste un espíritu que tiene 3 características. Poder. ¿Qué enfrentaba Timoteo? Los problemas con los creyentes dentro de la iglesia. Los problemas de las falsas doctrinas. Los problemas de la persecución del Estado. Y claro, estas cosas muchas veces frenan a las personas, a un líder. Si aquí están Figelo y Hermógenes, que están haciendo una insurrección, uno se entere, ¿qué hace? ¿Los deja que sigan y afecten la vida de muchos hermanos o los confrontamos en el nombre del Señor y decimos, oigan, ustedes dos se están equivocando en esto que están haciendo? Bueno, hay mucha gente que cuando llegan los conflictos entierran la cabeza debajo tierra, dicen, yo voy a orar y voy a esperar que el Señor obre. Hermanos, la oración es la oración. Pero la oración no es una panacea. Hay momentos que el líder tiene que actuar. Y no hay nada más patético que un líder débil e inoperante porque todo lo espera en el Señor. Hay momentos cuando tenemos que orar, pero hay momentos que tenemos que agarrar la espada y cortar cabeza. Al usar esa expresión me acuerdo del episodio de Éxodo cuando Moisés baja del monte. ¿Se acuerdan? Que viene con las tablas. Y eso era cualquier cosa y hubo que hacer decisión. Y uno ahí que era un cara dura y alguien lo agarró con una lanza y se acabó el problema. Y cesó la mortandad. Miren, ahora no estamos en aquella época, pero hay momentos cuando el líder tiene que tener las agallas, el valor de que si ve un peligro para las ovejas actuar y debe hacerlo sin dudar. Si ve que están enseñando doctrinas falsas, hay que parar a esa persona. Y eso requiere poder, requiere valentía. Hay otros que dicen, bueno, no, tal vez. Si usted está convencido de que lo que están enseñando es un error, ese error no debe correr porque contamina a otro y después son muchos los que reciben el daño. Y así, frente a la posibilidad de terminar en prisión, le dice, tú tienes un espíritu de poder. Y estoy convencido que Timoteo captó bien esta carta. Porque si miran al final de la epístola a los Hebreos, quieren que vayamos, ya les digo, Hebreos capítulo 13. Casi al final de todo, ya les digo el versículo, Timoteo cayó en prisión. Evidentemente en algún momento, 13:23 de Hebreos. Evidentemente, Pablo le dice, sufre penalidades, no te dé vergüenza, no tengas temor, Timoteo. Yo soy un prisionero de Jesús, y si tú vas a parar a la cárcel, so it be. No te sientas mal, porque dentro de la voluntad del Señor Él sabe lo que está haciendo. Y fíjense, ahí está, 13:23 de Hebreos. Sepan que está en libertad nuestro hermano Timoteo.
el con el cual, si viniere pronto, los voy a ir a ver. Evidentemente, después que esta carta fue escrita, pasaron cosas, posiblemente ahí en Éfeso mismo, Timoteo fue, dijeron, este es el pastor de la iglesia, a la comisaría, a la cárcel vamos con este. Y a diferencia con Pablo, que no salió vivo del experimento, Timoteo evidentemente volvió a ministrar. Y Pablo le dice, tú tienes espíritu de poder para enfrentar los conflictos, para enfrentar las circunstancias que la vida te pueda deparar. Y le agrega poder de amor. De esto ya hablamos esta semana. Esto es el amor ágape. Es el amor que viene del Dios al corazón del creyente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es el fruto del Espíritu Santo. Una persona sin Dios no tiene amor ágape en su vida, porque no conoce a Dios, que Dios es amor. Y por lo tanto el Espíritu Santo no puede producir en él este fruto o en ella. Así que es amor a los hermanos, es amor a la obra, es amor al servicio de Dios. Y como les decía, la verdadera obra se manifiesta en un espíritu de amor para todos aquellos a quienes servimos. Y lógicamente, el tercer fruto del Espíritu Santo que menciona aquí es dominio propio. Dominio propio, o sea, control de mi propia persona. Esta cualidad es también uno de los 9 frutos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el último que se menciona? Dominio propio, correctamente. Y dominio propio creo que no hace falta explicarlo. Es aprender a dominarme a mí mismo. Porque tantas veces el peor enemigo que tiene Jorge Sánchez está calzado en los zapatos de Jorge Sánchez. ¿No es así? Claro, ustedes lo dicen por medio, ustedes no, ¿no? Pero ustedes saben lo que queremos decir con dominio propio. Suena el despertador y ahí está la tentación. Media horita más. Ay, qué lindo, estoy cansado. Y el dominio propio es el que te hace decir, tenés una responsabilidad que cumplir, levantate y salí, aunque la cama está calentita, esas tentaciones, ¿se acuerdan? Y uno dice, no. Y estás trabajando, nadie te supervisa, nadie te mira. Aflojá un poquito, no seas tan fanático. Y ustedes saben, ¿cuántas tentaciones? Te estás pasando de peso. No, mejor cambiemos de tema, ese yo no lo puedo predicar. Tantas cosas, y uno tiene que aprender a decir no a esto, y sí a esto, a esto. A mí me impresiona Pablo una vez más. Anoche citábamos el episodio de allí en Cesarea de Hechos, capítulo 26. Si leen antes que eso, hay otro episodio muy notable. Frente al gobernador romano, que se llamaba Festo, y lo trajeron ahí al palacio de Cesarea y no sabía qué era este Pablo, un día lo mandó a llamar y dice, a ver, contame vos. Y Festo, que era un líder político malo, era tan malo que hasta los otros políticos se daban cuenta de lo malo que era. Era malo en serio. Cuando los políticos se dan cuenta que este es corrupto, quiere decir que es muy corrupto. Y entonces Pablo le empezó a predicar. Y en un momento otra vez, al igual como vimos anoche, Festo le dijo, no, pareja, suficiente, se acabó. Nos dice que Pablo le habló de la vida eterna, del juicio y del dominio propio. ¡Wow! ¿Tan importantes para Dios? Muy importante. ¿Cuánta gente cae en las tentaciones porque no tienen dominio propio? Y Dios nos dice, hijo, por ahí no, camina por acá. Pero esto está lindo y aquello está lindo. Y la persona que tiene dominio propio se sabe controlar a sí mismo. Muéstrame una persona que no se sabe controlar a sí mismo y no sabe controlar su tiempo. Sabe que tiene que cumplir esta meta. No la alcanza porque no sabe organizar su tiempo. Sabe que el sábado tiene un examen en la universidad, pero
está el partido, está la final, y el hombre y la mujer que tienen dominio propio es fundamental para cualquier persona que quiera avanzar. Lo necesitamos en todas las disciplinas, afuera, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, en el servicio, en todo. Muéstrenme una persona que tiene dominio propio y yo les voy a mostrar un líder. Por eso Pablo le dice a Timoteo, a ese fuego que recibiste, manténlo ardiendo, porque es un espíritu ¿de qué? No es algo apocado, es algo que demanda energía y que tienes la energía, mantén esa llama ardiendo. Y entonces nunca vas a tener problema de ser tímido, reticente, sino que vas a ser una persona de empuje, de garra, de pasión, de denuedo. Y vas a ser una persona que ame sinceramente, porque al mismo tiempo se ama tanto a sí mismo que aprendió a controlarse a sí mismo. Y mis hermanos, estas son las prioridades de un líder. Antes de querer dominar a los demás, primero me tengo que dominar a mí mismo. Si yo quiero guiar a los demás, primero me tengo que guiar a mí mismo. Porque otra vez volvemos al principio fundamental. El líder guía por su ejemplo. Así que en estos días no quiero meterme en política, pero el presidente que hemos tenido ha querido liderar desde atrás, le dicen. Desde atrás no se lidera nada. El líder es el que va delante de la tropa y dice, síganme, allá vamos. Es Moisés que dijo, tierra prometida, síganme, allá vamos. Liderazgo quiere decir guiar. Y el líder guía desde adelante, no desde atrás, empujando. Andá vos allá que te va a hacer bien. Andá vos allá. No, vengan conmigo, les voy a mostrar cómo se hace esto que tenemos que aprender a hacer y a dónde vamos a llegar con nuestra marcha. Y entonces, le vuelvo a recordar las necesidades. Y entre los versículos 8 al 12 le va a recordar Pablo a Timoteo cuál es el fundamento de todo esto una vez más. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio, y otra vez la palabra, según el dunamis, la dinamita de Dios, el poder de Dios. Y entonces, ¿por qué? Porque Él es el que nos salvó. Él es el que tomó la iniciativa. Él es el que nos escogió en Cristo Jesús. Y a su debido momento, ¿qué hizo? Nos llamó con llamamiento santo. Pablo había experimentado eso, Timoteo había experimentado eso. Como les decía estas noches, somos llamados a la salvación y al servicio en el mismo momento. Algunas veces nos toma tiempo hasta que lo descubrimos, porque no sabemos todas las cosas de entrada, lógico. Pero nos dice, nos llamó con un llamamiento santo, para ponernos a un costado, para separarnos para Él, para hacernos exclusivamente de su propiedad, para lograr un servicio que Él quiere que tú y yo logremos. Y dice, no lo hizo conforme a nuestras obras. La salvación y el servicio no depende de algo que nosotros hubiéramos hecho, hubiéramos sido, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este versículo sí que vale la pena, Lo que nos dice es que todo esto de Dios no es un accidente, no es algo que, bueno, a ver qué hago con este otro que está acá, bueno, a ver, lo voy a ayudar y lo voy a llamar. No, ya estaba todo decidido desde antes de la fundación del mundo. Fue todo por la gracia de Dios. Es impresionante. Este es el fundamento de todos los tratos de Dios con ustedes y conmigo. ¿Cómo nos trata Dios? ¿Con ira, con venganza? Jamás. Es pura y exclusivamente en base a su gracia. Y esa gracia no es algo que dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Este pobre tonto ahora que allá lo voy a ayudar. No, antes que el mundo existiera, todo ya estaba decidido en la mente del Dios infinito. Y vaya, a su debido momento lo trajo a la realización. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, nunca olvidemos, cuando el diablo nos venga a decir, fallaste, caíste, pecaste, querido,
Toda mi relación con Dios está fundamentada en su gracia infinita. Y esa gracia no va a cesar nunca sobre tu vida ni la mía hasta el momento que el Señor nos introduzca en su presencia con gran gozo y con gran alegría. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea. Otro resumen de lo que es nuestra fe. ¿Qué hizo el Señor? La maldición de la muerte, Cristo la canceló. La muerte eterna, la muerte espiritual, nos vino a dar vida. Nos queda solamente superar la muerte física. Y sacó a la luz la vida plena y la eternidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido, y a causa de 3 palabras, una mejor que la otra: predicador, apóstol, maestro. Ya lo vamos a ver en un instante, ahora en la segunda hora. Pero el término predicador quiere decir No te escuché. Está bien. Más que eso, un heraldo. En aquella época que no había medios masivos de comunicación, el rey, el emperador, tenía heraldos. Llegaban a una ciudad, sonaban la trompeta, ¡escuchen! Y entonces comunicaba verbalmente al pueblo las noticias que venían del trono. Este era un heraldo. A él no le preocupaba lo que decía la gente. Él simplemente tenía que comunicar el mensaje que le había dado el emperador. Si la gente lo tomaba o no lo tomaba, era problema de la gente. Su misión quedaba completa habiendo pronunciado el mensaje. Y esto es lo que dice Pablo, que es él con el mensaje del Evangelio. Es alguien que ha venido a proclamar. Bendito el que lo escucha y hace una decisión correcta. Pero hay muchos que prefieren no escuchar. Es problema del que no escucha, es el problema que decide mal. La misión del heraldo ha sido completada al entregar el mensaje. No hay más nada que hacer. Por eso dice, soy un predicador, soy ¿qué además dice? Un apóstol, un enviado. Dios me comisionó, yo no elegí esta tarea, dice Pablo. Y además soy un maestro. ¿Cuál es la diferencia entre un heraldo y un maestro? Los dos predican, los dos enseñan. Pero mientras el heraldo comunica el mensaje y luego dice, hagan la decisión, el maestro se sienta con el alumno y dice, bueno, a ver, vení, déjame que te muestro. Y por eso Efesios habla de pastores maestros. Van las dos cosas unidas. Pastor primero, maestro después. Hay mucha gente que si ustedes les dicen, ¿querés enseñar? Sí, me gusta. Bueno, pero vos tenés que salir y buscarte la clase, querido. Ah, no, yo soy profesor. Conocemos tanta gente en esta... pasan las compañías allá afuera, pasa acá adentro. Pastor, usted reúname la gente y yo que soy el profeta ungido les hablo. Hermano, así no funciona la cosa. Yo, el súper ungido del Señor, llegué solo a Vancouver. ¡Wow! ¿Saben cómo me esperaban las multitudes con carpeta roja a mí, no es cierto? No me conocía nadie y nadie me esperaba y nadie me dijo, venga y enséñenos. Yo ya llevaba 10 años de servir al Señor, mucho me bendijo el Señor en esos 10 años siendo joven. Gané a muchas personas para Cristo, desde el púlpito, fuera del púlpito. Y llegué a Vancouver y tuvimos que comenzar de cero, ganando a la audiencia. Y después hubo un día sí que pude predicarle a un grupo mucho más grande. Pero esta es la actitud. Primero a las personas, después lo que les vamos a pasar. Hay mucha gente que dice, a ver, ahí tiene una clase de escuela dominical, llámeme cuando quiera, pastor, yo se la enseño. Así no corre. Miren, a mí uno de los ejemplos que más me formó de lo que es liderazgo es el ejemplo de aquel hombre que tantas veces le cité, Dwight Moody.
él fue el predicador más usado por Dios en la segunda mitad del siglo XIX. Fue un hombre poderosísimo en la palabra. Dios le llevó por todo el mundo de habla inglesa predicando a Cristo. Delante de él se juntaban multitudes y el hombre increíblemente utilizado por el Señor. Pero si ustedes encuentran cualquiera de los libros de él, léanlos, son joyas. El asunto es que uno pensaría, un hombre que fue tan usado por Dios tiene que haberse criado en un hogar como el de Timoteo. No. Cuando Moody nació en un hogar pobre en el campo y el padre murió cuando él tenía 6 años. Y dejó a la madre ahí con 4 o 5 hijos para criar. Y él a los 12 años se tuvo que ir del campo a la ciudad para empezar a trabajar porque no había plata. Pero tuvo la bendición de que cayó en una iglesia con un maestro de escuela dominical que era un maestro con mayúsculas. No era esto de que llego el domingo, doy mi clase y me voy. Si te veo la semana que viene, si venís, venís, si no venís, no venís, ¿qué me importa? Esos no son maestros, esos son cualquier cosa. En este caso, este hombre se preocupó por este chico joven. Y había encontrado trabajo en una zapatería y allá lo fue a buscar. Y una tarde, luego del trabajo, abrió allí la Biblia, lo guió a los pies de Jesús. Y entonces ocurrió lo que Pablo nos está describiendo. Ese fuego vino a la vida de este jovencito, 12, 13 años. Y inmediatamente sintió el deseo de servir a Dios. Y fue al pastor de la iglesia y le dijo: pastor, me gustaría enseñar una clase de escuela dominical. Y el pastor, hombre sabio, se encontró con un problema. Y le tuvo que decir: hijo, yo en este momento no tengo una clase para darte. Y yo o el pastor hubieran pensado: este muchacho está muy nuevo, no sabe nada, no está en condiciones de enseñar. Pero aquel pastor fue sabio. Viendo que tal vez había un chico con potencial, en lugar de desanimarlo diciéndole: sorry, sos muy joven en la fe, no podés hacer nada, le lanzó un desafío. ¿Y qué le dijo? Mira, vamos a hacer algo, yo no tengo una clase para darte, pero esta semana vos salí al barrio y buscate todos los chicos que puedas, tráelos a la iglesia, esa va a ser tu clase. Y Dwight Moody aceptó el desafío y el domingo siguiente apareció con 13 niños. Y ese fue el comienzo de una vida que impactó todo el mundo. Ese tipo de personas yo no conozco mucho, honestamente. Yo la mayoría de los conozco es: a ver, ¿quién va a enseñar? A ver, ¿quién va a dar la meditación acá? Yo primero, ténganme en cuenta. No, usted vaya, salga, levante. Así fue mi ministerio allá en Vancouver, así fue mi ministerio acá. Y hermanos, ese es el desafío que siempre vamos a tener. El líder tiene iniciativa propia, tiene un fuego que arde y puede ser joven, medio viejo. El líder es un hombre apasionado, es predicador, es apóstol enviado, es maestro, paciente y misericordioso con los estudiantes. Y Pablo dice: en mí están esos 3 llamados. Él podía hablar a una multitud de miles, como sentarse uno a uno con otra persona y conducirlo a los pies de Jesús. Y uno dice: qué ejemplo de lo que es un verdadero líder de Dios. Y entonces estuvimos viendo, ya lo vimos anoche, la explicación del versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y ya explicamos lo que era esto, que el depósito del cual Pablo está hablando es algo muy precioso, que Dios ha encomendado a Pablo, que es el ministerio, el mensaje. Pero Pablo también dice: es mi vida redimida por Cristo, es mi alma y su destino eterno. Y ese depósito de valor incalculable está en las manos de alguien que yo conozco personalmente. Y entonces bien puedo esperar la eternidad porque yo sé a quién
he creído. Y entonces, a la luz de todo eso, le va a ser la última exhortación. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Lo vimos anoche con las convicciones. El ejemplo. Timoteo, lo que recibiste es muy valioso, pero recuerda por sobre todo de quién lo recibiste. Y entonces la exhortación del versículo 14. Pablo tenía un tesoro precioso que estaba en las manos de Cristo. Y ahora le recuerda que él también tiene un tesoro precioso. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Lo que le está recordando es: Timoteo, recibiste un llamado, recibiste una comisión, recibiste dones, tenés un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Timoteo, vamos para adelante. Y uno dice, ¿dónde están las prioridades del líder? En saber a quién ha creído, qué ha recibido y que él es un administrador de ese depósito gigantesco. Lo tiene por el Espíritu Santo. Es un regalo preciosísimo y es nuestro gran privilegio a ese depósito transformarlo en algo más grande, más extenso, más glorioso, más, no sé qué palabra utilizar, que refleje más la gloria y el propósito de Dios. Y uno dice, ahí está. Todo líder tiene sus prioridades. Y lo primero que tengo que decir es a cualquiera que sea líder: conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. A la luz de la palabra de Dios, comprende quién eres tú, para qué entraste a este mundo y qué talentos te ha dado el Señor. Hay que reconocer esas cosas. Esta semana yo les hablaba de que Dios me ha dado ciertos talentos, no me ha dado muchos otros. Eso se los ha dado a otros hermanos para que edifiquen el reino. Yo tengo que conocer los míos. Y habiendo conocido los míos, debo desarrollar esos talentos. No debo ser pasivo. Si Dios me ha hecho maestro, tengo que llegar a ser el mejor maestro posible, sin compararme con nadie. Porque lo que hago, lo hago para el Señor. Voy a poner de mí mismo lo mejor siempre. Eso es excelencia. Conócete a ti mismo, acéptate a ti mismo. Hay gente que vive protestando toda su vida porque no es lo que es el otro. Sí, a mí también me hubiese gustado conducir una orquesta sinfónica. Yo veo acá a Gustavo Dudamel, genio tremendo que tenemos, se para frente a la filarmónica y digo, ¿cómo me gustaría estar en ese lugar? Pero tengo un huevo frito en mi oído, yo no nací para eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo tengo que aceptarme que soy Jorge Oscar Sánchez y Dios me creó para cierta vocación. Veo a la gente que diseña puentes y uno digo, qué gusto, qué estética, qué lindo ver esas personas. Veo a Bill Gates, a Steve Jobs, que fabricaron eso, todo lo que como revolucionaron la técnica, y uno dice, qué lindo debería ser tener esos talentos. Pero Dios se los dio a él. Y bendito que los usaron. A mí me hizo otra cosa y debo estar contento con lo que me hizo. Entonces, no vale la pena andar protestando lo que no somos. Lo que nos ha dado, utilicémoslo para la gloria de Dios. Y conócete a ti mismo, acéptate a ti mismo y lánzate a la acción. No dudes. No pienses como tantas veces que lo que estás haciendo es insignificante para Dios. Para Dios no hay trabajo insignificante. Las cosas que parecen tan chiquititas son las que a Él le encanta multiplicar. Por eso, a todos mis hermanos que me escuchan les digo, tu vida es semejante a esos panecillos y pescaditos que ese niño tenía. ¿Qué era eso para alimentar una multitud? Nada. Pero en las manos de Cristo se convirtió en un milagro poderoso y se alcanzó para satisfacer el hambre de una multitud. ¿Puedes creer que tú eres ese pan y ese pez? Es un símbolo de nuestra vida. Hoy comienzas en el lugar más oscuro, sin que nadie te conozca, sin nada. Confía en tu Señor. No dudes nunca de su poder y sus propósitos.
Acá nos dice Pablo que Él nos llamó con el llamamiento santo conforme a su gracia y a su propósito antes de los tiempos de los siglos. Por lo tanto, a todos ustedes queridos, ustedes y yo somos personas muy valiosas. Con Pablo podemos decirle a los de afuera, ojalá ustedes pudieran ser como yo. Porque nuestra fortaleza está en Cristo Jesús. Porque yo sé a quién he creído y que es poderoso para guardar mi depósito. Y escuchando la voz de Dios que nos dice, cuida el buen depósito que está en ti, que mora en ti por el poder del Espíritu Santo. Y aquí tenemos, a lo largo de estos días hemos estado trazando el perfil de todo lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo y de lo que Él puede hacer por su poder. Problemas, siempre. Grandes, inmensos. Complicados, ciertamente. Pero por sobre todas las cosas, hay alguien mucho más grande. Es nuestro Salvador que ha decidido escogerte a ti y a mí y utilizarnos para sus propósitos en gloria. Y bendito sea su plan, bendito sea su persona. Ustedes y yo podemos avanzar confiados, sabiendo que el que va delante nuestro nunca nos va a fallar, que va a tomar esa vida, la va a multiplicar y la va a utilizar para propósitos increíbles. Y como dice acá el apóstol, como veíamos anoche, podemos llegar a cruzar la carrera, la línea de llegada con los brazos en alto diciendo, yo sé en quién he creído y es poderoso. Y por lo demás me espera la corona de justicia. Y el Señor me preservará para su reino de toda obra mala. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Se dan cuenta? El material precioso que tiene esta carta. ¿Qué documento del apóstol? A través de este escrito vemos su corazón, vemos su grandeza, vemos un líder notable. Y mis hermanos, un desafío de oración es este. Anoche hablábamos de la necesidad de formar un equipo. Yo te quiero dar un segundo desafío. Que en todo lo que tú hagas para el Señor tengas un Timoteo. Yo ministro a toda la iglesia, pero siempre dentro de la iglesia hay personas que por sus actitudes se acercan a uno y por el espíritu de aprendizaje que tiene, uno dice, este muchacho es un Timoteo. Lo tuve en Vancouver. Yo empecé, y lógicamente ustedes saben que ser llamado por Dios, uno dice, no te habrás equivocado, no habrá sido el otro que tenías que llamar, ¿eh? Esto es demasiado grande para uno como yo. Y todos nos sentimos que nos queda grande el saco cuando Dios te llama. Pero esa primera semana que empecé, le pedí al Señor, Señor, si esto viene de ti, y no me cabía la menor duda que venía de ti, porque fue un proceso glorioso, le dije, ayúdame a guiar una persona a tus pies. Y esa persona que sea un canal de bendición en el futuro. Bueno, el jueves a la tarde fui a visitar una casa donde había 3 muchachos que habían llegado a la iglesia. Domingos anteriores y, claro, estaban recién llegados y bueno. Pero cuando llegué estaba solamente Jorge, un chico salvadoreño, Jorge Cardosa, a quien amo profundamente hasta el día de hoy. Y, para hacer la historia corta, lo guié a los pies de Jesús. Y Jorge aceptó al Señor esa tarde y a partir de allí comenzó a demostrar que se había convertido, pero de una manera muy profunda. Después me comentó, años más tarde, lo que había hecho esa noche. Esto es impensable. Dice que esa noche estaba tan feliz de haber aceptado al Señor que se fue de fiesta para celebrar. Y que cuando estaba haciendo eso sintió la voz del Señor que le habló directamente. Le dice, Jorge, no me has tomado en serio. Ay, 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 ay. Conversión completa. Tenía un trabajo muy lindo.
En su debido momento le dije, Jorge, ¿te animás a largar todo? ¿Me venís a ayudar a la iglesia? Como 2 años más tarde, aceptó. Después se fue a estudiar un instituto bíblico por 2 años, volvió a la ciudad, comenzamos una segunda obra con él al frente, y uno dice, qué lindo. Y lo más valioso son esas personas. Y yo les digo, muchachos, ustedes están en música, busquen un Timoteo. Están en escuela dominical, busquen un Timoteo. Estén en lo que estén. Para mí es uno de los gozos más grandes, encontrar personas que como Josué se pegó a Moisés, Timoteo se pegó a Pablo. Usted busque al líder. Ese líder es imperfecto como todos los líderes, pero si Dios vive en él, su vida puede ser alterada y llevada a niveles que usted ni se imagina. Timoteo pasa a la historia como un gran hombre de Dios. Pablo le llama varón de Dios. Y uno dice, qué lindo, ahí está. En estos momentos parece que está medio temblando el barco, pero después pasa la prueba. Nuestro hermano Timoteo está libre. Y creo que Timoteo terminó sus días de la manera que todos queremos terminar, glorificando a Dios y siendo un canal creciente de su bendición. El líder y sus prioridades. Tenemos un depósito, tenemos que cultivar ese depósito, tenemos que cuidarlo. Conócete a ti mismo, acéptate a ti mismo, entrégate a ti mismo. Que el Señor nos bendiga en esta noche.